misterio sin respuesta alguna, es así como parecía una simple actuación, llegó a convertir en una red de secretos, traiciones y silencios. Enrique Segoviano, el director legendario de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, ha sido siempre visto como la mente serena, el hombre justo detrás de cámaras. Su rol fue vital para que el universo creado por Chespirito funcionara. Pero también fue el único testigo de las verdaderas tensiones, miradas incómodas, susurros a espaldas, y los episodios no escritos que se vivían fuera del libreto. Hoy, con 80 años, Segoviano ya no quiere callar. Asegura que no puede irse de este mundo con ese peso en el alma. Lo que dijo, con voz pausada y mirada triste, dejó helados a todos los que lo escucharon en una entrevista reciente. Durante años lo vi cómo Kiko miraba a Florinda. Y vi cómo ella le respondía con algo más que una sonrisa. Estas palabras, cargadas de doble filo, resucitaron un viejo rumor, el supuesto romance oculto entre Carlos Villagrán, Kiko, y Florinda Mesa, doña Florinda, mientras ella ya sostenía una relación con Roberto Gómez Bolaños, el creador del programa. Durante las grabaciones, el personaje de Kiko era un niño mimado, malcriado, y protegido siempre por su madre. Pero fuera de cámaras, Carlos Villagrán y Florinda Mesa parecían mantener una cercanía difícil de explicar. Se les veía salir juntos a tomar café, conversar entre escenas con demasiada complicidad. Algunos miembros del elenco comentaban entre risas que había más química entre Kiko y doña Florinda en la vida real que en la pantalla, pero en el fondo no era broma. Era una sospecha compartida. Y aquí es donde Enrique Segoviano, sin nombrarlos directamente, dejó entrever algo más profundo. Roberto era un hombre celoso. Y no sin razón. No se trataba solo de una intuición, se trataba de miradas, de tiempos compartidos que no cuadraban, de silencios incómodos cuando él llegaba. Estas palabras confirman lo que muchos fanáticos han comentado durante años en foros y redes. Fue Carlos Villagrán una piedra en el camino de la relación entre Chespirito y Florinda Mesa. Florinda Mesa no fue solamente la actriz que interpretó a doña Florinda o a la Chimoltrufia. Fue también una mujer inteligente, ambiciosa, con carácter y que generaba opiniones divididas dentro del elenco. Algunos la veían como la mano que dirigía los hilos de Chespirito, otros como la causa de divisiones dentro del equipo. Pero algo que siempre fue debatido es si antes de consolidar su relación con Gómez Bolaños, había tenido algo más con Carlos Villagrán. Se sabe que Florinda y Chespirito formalizaron su relación sentimental en los años 80, pero antes de ello hubo un periodo gris. Y es en ese hueco de tiempo donde los rumores apuntan a un fugaz pero apasionado romance con Carlos Villagrán. Ella me miraba como nunca antes nadie me había mirado. Pero ambos sabíamos que no podíamos decir nada, confesó años después Carlos Villagrán en una entrevista en Argentina, aunque luego se retractó. Y es aquí donde la versión de Segoviano cobra fuerza. No habla de un amor eterno, ni de una infidelidad sostenida. Pero sí de una conexión que incomodó a muchos, y que eventualmente pudo haber roto la armonía del elenco. El público nunca entendió del todo por qué Kiko, uno de los personajes más queridos, desapareció abruptamente del programa. Oficialmente, se dijo que hubo diferencias contractuales, que Villagrán quería registrar su personaje, y que no hubo acuerdo con Chespirito. Pero tras las recientes palabras de Segoviano, parece que esa fue solo una parte de la historia. Cuando la relación entre ellos se hizo insostenible, uno de los dos tenía que irse, y no iba a ser Florinda, aseguró el director. Esto implicaría que la salida de Villagrán no fue únicamente por motivos legales o creativos, sino emocionales y personales. Chespirito habría sentido que su confianza fue traicionada, y decidió continuar solo con quien consideraba su verdadera compañera. La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida por todos como la Chilindrina, ha sido una de las más sinceras a lo largo de los años. Siempre habló claro, incluso cuando eso significaba distanciarse de sus antiguos compañeros. En una entrevista para un medio latino en 2025, al ser consultada por las recientes palabras de Enrique Segoviano, respondió con contundencia. Yo lo vi, no puedo mentir, había algo entre ellos, entre Kiko y Florinda. No sé si fue amor, deseo, o simple venganza, pero algo había. Lo notamos todos. Sus palabras generaron una ola de comentarios. El público que creció viendo al Chavo no podía creerlo. La ternura de la vecindad ocultaba un triángulo amoroso real, con sentimientos encontrados, celos, traiciones y una herida que nunca cerró del todo.
La pregunta que queda flotando es, ¿sabía Roberto Gómez Bolaños la verdad sobre su pareja y su amigo? Muchos dicen que sí, que lo supo todo, pero decidió callar. Eligió a Florinda y se separó de quienes podían hacerle daño. Kiko salió del programa, la Chilindrina también, y así quedó solo con quienes consideraba leales, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, el profesor Girafales, y Edgar Vivar, el señor Barriga. El resto, poco a poco, fue desapareciendo de su entorno. Roberto era un hombre noble, pero muy orgulloso. No permitía traiciones, por pequeñas que fueran, reveló Segoviano. Y así, entre aplausos del público y risas enlatadas, una historia triste se escribía detrás de cámaras. Una historia de traición, silencio y un amor que quizás nunca fue del todo correspondido. Muchos se preguntan por qué Enrique Segoviano esperó hasta los 80 años para hablar de esto. La respuesta, según él mismo, es tan humana como comprensible. No quería hacerle daño a nadie. Mientras Roberto vivía, preferí callar. Ahora, con todos casi retirados o fallecidos, solo quiero contar la verdad. La Chilindrina, por su parte, dijo que ya no tiene miedo de decir lo que sintió, lo que vio, y lo que vivió. Es parte de nuestra historia. Y creo que el público tiene derecho a saber que también éramos humanos. Para muchos, saber esto puede ser devastador. La vecindad del Chavo era sinónimo de inocencia, de valores, de unidad. Pero, como toda obra humana, también tuvo sus sombras. Y quizá eso no quite su valor. Al contrario, lo hace más real, más profundo. Nos recuerda que detrás del maquillaje y los trajes había personas, con emociones, con errores, con pasiones. Y hoy, con las confesiones de Segoviano y la Chilindrina, la historia cambia, pero no se derrumba. Solo se enriquece, la sombra de un pasado que aún lo persigue. Una vida marcada por el éxito, sí, pero también por la traición, los distanciamientos y los secretos jamás revelados públicamente, hasta ahora. Entre esos secretos, hay uno que lo ha perseguido por más de 4 décadas, su relación con Florinda Mesa, más conocida como Doña Florinda, y la pregunta que muchos se han hecho, ¿Roberto Gómez Bolaños llegó a saberlo? ¿Qué ocurrió realmente detrás de cámaras? Antes de convertirse en Kiko, Carlos Villagrán era periodista gráfico en México. Su vida parecía estar lejos del espectáculo, pero su humor natural, su carisma y sus expresiones físicas lo convirtieron en un talento perfecto para la comedia. Fue Rubén Aguirre, el recordado profesor Girafales, quien lo presentó ante Roberto Gómez Bolaños, y desde ahí todo cambió. La creación del personaje, Kiko, fue un hito. Villagrán le dio vida con una expresividad única, haciendo que el niño caprichoso, con mejillas infladas y voz chillona, se volviera uno de los favoritos del público. En poco tiempo, el Chavo del Ocho era un fenómeno en toda América Latina. Pero como todo éxito, también traía conflictos. En los años 70, mientras las cámaras captaban sonrisas, detrás del telón ocurría algo muy distinto. Carlos Villagrán y Florinda Mesa comenzaron a tener una relación. No era oficial, no era pública. Se encontraban en secreto, según han contado algunos allegados. Él, soltero. Ella, joven, bella y ambiciosa. Pero sobre todo, ella aún no tenía un vínculo con Roberto Gómez Bolaños. Este romance duró poco, pero marcó a Villagrán profundamente. Lo describió en entrevistas como una relación fugaz, intensa, pero que debía mantenerse en silencio. En aquellos tiempos, el ambiente en Televisa era cerrado, competitivo y plagado de rumores. Carlos se enamoró, pero ella no. Florinda Mesa, en su ascenso profesional, terminó acercándose a Chespirito. Pronto comenzaron una relación seria, que con los años se convertiría en un matrimonio duradero. Ahí es cuando, según Villagrán, todo cambió entre ellos. Muchos años después, en distintas entrevistas, Carlos Villagrán reveló que su salida del programa no fue voluntaria. Según él, fue Roberto Gómez Bolaños quien lo sacó del proyecto, alegando derechos sobre el personaje de Kiko. La versión oficial decía que hubo un conflicto legal por el uso del personaje. Pero el propio Villagrán ha insinuado que el verdadero motivo fue otro. Nunca me lo dijo directamente, pero creo que él supo todo. Lo de Florinda. Y eso, para él, fue una traición. Así, Villagrán fue borrado del programa. Se le prohibió usar el nombre, Kiko, durante años, y fue vetado de muchas producciones en México. Tuvo que emigrar a Venezuela y luego a otros países para continuar su carrera. En el exilio profesional, Carlos Villagrán vivió momentos muy duros.
Alejado de sus compañeros, sin los derechos de su personaje más exitoso, y con un dolor en el corazón que aún no había sanado. Pese al éxito internacional que tuvo después, sobre todo en Sudamérica, la vida personal de Carlos Villagrán fue marcada por varias tragedias. Tuvo varios matrimonios fallidos, con algunas de sus parejas tuvo hijos, pero la relación con ellos no siempre fue cercana. En entrevistas, ha hablado con tristeza sobre el tiempo perdido con sus hijos debido a las giras, los contratos, y sobre todo, la soledad que lo acompañó durante años. Una de sus mayores penas fue la muerte de su madre, cuando él se encontraba fuera del país. No pudo despedirse, la culpa lo ha perseguido desde entonces. El éxito te da muchas cosas, pero también te quita lo más importante, el tiempo con los que amas. Pasaron los años, muchos, y aunque algunos miembros del elenco de El Chavo lograron reconciliarse en parte, Carlos y Florinda nunca lo hicieron públicamente. En entrevistas, ella ha dicho que no tiene nada que decir sobre él. Él, por su parte, ha sido más abierto. Ese romance secreto fue quizás el punto de quiebre de todo lo que vino después. Villagrán nunca buscó destruir lo que Chespirito había construido, pero sentía que se le había pagado con traición. ¿Fue Florinda Mesa el origen del conflicto? ¿Fue su relación una amenaza para la estabilidad emocional de Roberto Gómez Bolaños? Lo cierto es que, después de ese episodio, Carlos Villagrán fue vetado, aislado y ninguneado durante años por la industria mexicana. Hoy, a sus más de 80 años, Carlos Villagrán vive una vida más tranquila. Se ha alejado del espectáculo, aunque en 2021 volvió a ponerse el traje de Kiko para una gira de despedida. Me despedí del personaje, pero no del cariño de la gente. En una de sus últimas entrevistas, confesó que ya está listo para irse, en paz, aunque con el peso de muchas cosas que jamás se resolvieron. Se deseo lo mejor, pero me habría gustado que alguna vez se acercara, no como actriz, no como compañera, sino como persona. Sobre Roberto Gómez Bolaños, fue más directo. Él sabía, estoy seguro que lo supo, pero nunca quiso hablarlo conmigo. Solo decidió sacarme, y eso dolió más que cualquier cosa. La historia de Carlos Villagrán no es solo la del actor que hizo reír a generaciones. Es también la de un hombre que amó en silencio, que fue apartado sin explicación clara, y que sufrió por años el destierro emocional y profesional. Su historia con Florinda Mesa es uno de esos capítulos ocultos del mundo del espectáculo. Un romance breve pero con consecuencias duraderas, que marcó su destino, su carrera y quizás, su corazón. No buscó venganza, no quiso destruir la imagen de nadie, pero nunca se le dio la oportunidad de contar su versión completamente. Ahora que el tiempo le pasa factura, y que los amigos ya no están, Carlos Villagrán se ha convertido en un símbolo de la otra cara del éxito, la soledad, el silencio y los secretos que pesan más que cualquier escenario. Querido espectador, si llegaste hasta aquí, no olvides que detrás de cada risa, de cada gesto gracioso, existe un ser humano que también sufre, ama y guarda silencios. Carlos Villagrán, con su eterno, no me simpatizas, nos hizo reír a todos. Pero detrás del maquillaje, existía un hombre que fue herido por el amor, por la traición, y por la industria que no siempre es justa. Hoy queremos honrar su legado, no solo como actor, sino como persona. Dale like al video si admiras a Carlos Villagrán y su legado. Comenta abajo qué piensas sobre su relación con Florinda Mesa y si crees que Chespirito supo la verdad. Suscríbete al canal para más historias reales, humanas y conmovedoras del mundo del espectáculo.